Bienvenidos y bienvenidas. ¿A dónde? Al podcast que hacemos desde la desescuela, este espacio creativo, rebelde y a veces donde analizamos crisis existenciales que a lo largo de nuestra vida pues se nos van dando, o de temas que al final del día son sumamente necesarios para mejorar nuestro día a día y nuestro aprendizaje, y de repente pues qué mejor manera de que dos rebeldes te estén ayudando o nos ayudemos mutuamente, porque realmente no solo es nosotros dando nuestra gran sabiduría cósmica, sino que es la construcción de conocimientos y experiencias a partir de este intercambio que hacemos a través de nuestro podcast. Y como siempre, y después de muchos episodios, que creo que es el 55. Sí, para mí 55, hoy sí estoy seguro. Cristi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, puedo adelantar ahorita mi estado actual. Ajá. Ya que en los episodios pasados les conté que iba a iniciar a estudiar un diplomado en metodología de investigación científica. Ahorita me he declarado a mí misma una persona perdida, en dudas. Pero perdida en qué sentido, porque dudas todos tenemos. Y, sí, pero... y de eso va el tema de ahora, de dudas existenciales, pero no estamos hablando de eso. ¿De qué tipo de dudas? Para mí el tema es nuevo y creo que es demasiado nuevo. Fíjate que yo siempre, y yo te lo vengo diciendo desde que iniciaste, ¿sí? Creo que no es nuevo. El asunto es que primero sucede que nos los enseñan de una manera tan aburrida que realmente nos rompe todo lo que entusiasmo, el ánimo. O sea, es una manera demasiado ortodoxa para enseñarte un proceso. ¿Sabes? Que es curioso, o sea, que es espontáneo. ¿Cómo vas a investigar? Pero a mí y entrando en este tema, porque también he estado justamente antes de empezar a grabar, entregando unas tareas del doctorado, y es que justamente es eso, ¿sabes? De que a veces nos meten, porque he visto tus trabajos, que de metodología, que el enfoque, cuando no siquiera sabemos qué vamos a investigar. Sí, yo siento que esa fue como patada al pecho de ponerte a ver qué vas a hacer, y yo... Pero no entiendo, no sé ni qué me quiere decir con eso. Justamente te tiran al agua cuando probablemente... Necesitas un poquito de indirección, porque ya te están necesitas, creo, empezar a entender primero hacia dónde o qué tema querés investigar, y a partir de eso vos podés tomar decisiones como el enfoque, la metodología, la toma de datos, la ubicación de las referencias. Pero tengo la parte que yo creo que sí, me ha dicho el camino. Ajá. Albert Einstein dijo que lo primordial es saber planificar qué es lo que vas a hacer, y de ahí darle, en los últimos pasos son ya resolverlo. Claro. Entonces, si no sabes cómo hacerlo, ¿cómo voy a resolverlo? Y en esa parte estoy. En esa mega duda estoy. Para eso si no sé qué es lo que quiero hacer, ¿cómo voy a saber cómo resolverlo? Claro, para eso son los procesos de aprendizaje, pero primero tenés que saber qué hacer, pues. Es lo que te digo. Y no puedes pasar toda la vida ahí dándole vueltas, pues, si no... Sí, tengo que averiguarlo yo, porque al parecer el diplomado no tiene esa parte incluida. No voy a comentar nada, porque al final es autoaprendizaje también. Los cursos no te tienen que dar todo y no te lo van a dar todo, así que... Entonces en esa parte estoy, ese es mi avance. Okay. Ahora vamos al tuyo. No, yo ya estoy harto de leer, de escribir, necesito un par de días, ha sido semanas de mucha lectura y escritura. Ajá. Y en medio de eso una suma de tristeza, porque a medida te vas leyendo y te vas dando cuenta de las situaciones que en otros lados o en otros entornos se están dando, y lo asocias a nuestra realidad salvadoreña y probablemente regional, pues te decís, ¿para qué estoy estudiando esto? ¿Para qué estoy investigando esto? Igual al final del día, en el día a día de las aulas, no está sucediendo situaciones. Por ejemplo, estoy investigando, terminé de investigar empezar a investigar realmente sobre entornos inmersivos virtuales, ¿sabes? Cómo esto puede llegar a un enfoque de desarrollo de creatividad a través de las experiencias virtuales, porque generan una conexión con los nativos digitales, pero bajo nuestro contexto. Entonces se genera una situación bien compleja, por eso que... Ha sido semanas de dudas. Vamos a mover la cortinita en vivo. Bueno, no tan en vivo, sino que acá grabado. Y para los que nos están escuchando en Spotify, no van a verlo. Lo que están viendo en YouTube, sí nos va a ver el movimiento. Pero se lo describimos para que no se pierdan la emoción. Entonces, episodio. Vamos a hablar sobre
dudas existenciales que podemos llegar a tener a lo largo de nuestra vida. De manera personal, porque si no nos iríamos a casi que a filosofar como aliens. La verdad que las dudas existenciales, yo creo y siempre he pensado, más bien creer, creo que no es la palabra correcta, más bien se dice que al final las dudas existenciales son un problema filosófico, idealista de cada uno de nosotros. Que de repente tenés choques con lo que estás haciendo, con lo que estás pensando, con lo que probablemente está sucediendo alrededor de tu vida. Entonces vamos a hablar justamente de eso, de nuestras experiencias a través de las dudas que hemos tenido a lo largo de nuestras décadas. Y para que se vuelva como una autorreflexión, claro. ¿Cómo podemos ir nosotros? Justo. Ustedes escuchan esto y... ¿Con qué querés empezar? Primero que la duda existencial Ajá. es aquella, no sé si te da en un momento como clave, puede haber eventos como dijiste, Ajá. pero te hace sentir perdido. Ajá. En primer lugar. Y hay un miedo o algo que te hace decir y pensar en el futuro. Llevarte al futuro. ¿Qué es lo que puede Fíjate pasar? Que yo creo que no necesariamente te lleva al futuro, Puede ser el momento. pero sí te hace sentir ciertas emociones bastante complejas, y también depende mucho del tipo de duda que puedas tener, porque de repente probablemente ya estamos en una época donde vamos terminando semestres, donde vamos terminando años lectivos, muchos acaban de terminar años lectivos a nivel de tipo de colegios bilingües, otros que de repente noviembre, octubre empiezan ya este camino de empezar a ver a qué carrera vas a tomar o estudiar, y de repente, ¿sabes? Sí, todo esto termina y de repente empezás a tener, o sea, has salido de una zona de confort que te ha dado el entorno educativo en el colegio o en la escuela o en el instituto, y de repente estaré preparado para un cambio como esto. Entonces de repente no es tanto el futuro, de repente es cómo me siento ahorita y cómo resuelvo estas emociones. Ajá. Yo quiero agregarle la parte de las dudas aparecen más pronunciadas cuando estamos en esa etapa de adolescencia, que vamos llegando, como vos decís, al punto de tomar decisiones, pero creo que ahorita, poniendo en el contexto que hemos estado viviendo con lo de la crisis del coronavirus, le agrega más puntos de duda existencial a ese miedo de, tengo que decidir una carrera, ahora, ¿qué significa? ¿A qué futuro me acerco o alejo yo? ¿Estoy preparado para estar porque todavía no estamos en una modalidad presencial total? Para decir que, ¿a qué hago? ¿Estoy preparado para eso? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me presento? Me hace dudar más de decir carrera. Pero es que, ¿sabes? Ahí vos estás tomando una perspectiva muy, muy adulta. O sea, lo estás tomando y normalmente eso sucede justamente... Porque en ese nivel estoy ahorita. Por eso, porque justamente ya eso iba, que tus dudas, obviamente nosotros lo vamos a ver desde la perspectiva de nuestra experiencia. A los 17 años no pensabas en el mundo de los adultos, del trabajo, no pensabas en todo lo que me estás diciendo. Pensabas más o menos en, bueno, si me voy a adaptar a la universidad, o sea, voy a aprender a nivel virtual, cómo van a ser las clases, si voy a conocer a alguien, o sea, o de repente también, porque eso es una duda que te puede surgir desde tus condiciones económicas. De repente, no sé si voy a estudiar, me va a tocar trabajar, me va a tocar buscar una manera de subsistir, o de repente hasta aquí se acabó mi vida estudiantil. Entonces también las dudas existenciales y en este caso muy dadas enfocadas a la educación o a tu aprendizaje, suelen como que aparecer mucho en ciertas etapas de nuestra vida, como en estas etapas de transición. De repente vos tenés unas de justamente pasar del colegio o la escuela a la universidad, después te da la crisis después de que terminás la universidad. ¿Qué es lo que sigue? Y a partir de eso, de repente, ¿cuánto te has tardado en la universidad? Por ejemplo, a mí sí me dio la crisis de los 25, en pleno, ya graduado y desarrollando mis procesos. Después te da... espera en el futuro. Y de repente, mucha gente llega hasta ahí, a nivel académico. Pues de repente puedes tener la crisis, yo le llamo la crisis de los 28. Y suele pasar
que es donde la gente cree que se va a quedar sola, que de repente que se le acaba el tiempo para las relaciones. Obviamente, y para los que nos escuchan, yo le estoy dando de las crisis que yo he vivido o en el contexto o en el que vos... de las que yo he visto en mis amigos, es decir, gente de alrededor de los 35, 40 años. Entonces, obviamente, las generaciones actuales de repente pueden tener otro tipo de crisis, pero justamente se van dando como en estas etapas donde, de repente, ¿qué voy a hacer de mi vida? Sí. De repente, ya el trabajo ya no me llena, realmente voy a cambiar de trabajo. Esta es la vida que yo quiero. Sí. Entonces, ahí es donde nosotros vamos desarrollando como situaciones que nos van poniendo como stops y decís como... ¿qué está pasando? Reflexionar, ¿por qué me siento así? Ajá. ¿Por qué ya no me siento a gusto? Oye, que puede ser en algún punto que llegamos a idealizar algo que estábamos buscando y la duda nos lleva, no era como yo lo esperaba, ¿por qué está así? Así puede ser el ejemplo de la carrera. Decís, inicio estudiando una y al final decís, pero no era lo que yo quería, ¿por qué es que yo me siento así? ¿Será que yo soy el malo? Pero eso está muy relacionado con las expectativas que vos tenés de las cosas. Porque de repente, por ejemplo, los médicos pueden haber visto Grey Anatomy, perdón por la asocio, y de repente creer que la vida del hospital es así de cool y super blue. Y vos ves en redes sociales y de gente conocida que pues tampoco es un paseo de flores. Entonces, de repente, estas dudas pueden estar muy relacionadas a esta expectativa de la situación que vos des. Por ejemplo, vos decías que a los 30 años ya ibas a tener casa, carro y una independencia económica. Pues nosotros, por ejemplo, a los 35, vos muchísimo menos, todavía estamos luchando por eso. ¿O qué vamos a hacer de nuestra vida? También, de repente, nuestros papás a nuestras edades probablemente tuvieron otro tipo de dudas existenciales. Entonces también creo que si nos ordenamos, las dudas existenciales dependen mucho de tu contexto. Sí. Depende mucho de lo que te está pasando y de tu edad y de tu generación. ¿Y cómo va? Y yo creo que, para agregarle a esta parte, dime. Te sirven para conocerte. Si no te has conocido, porque seguimos conociéndonos, pero te pueden servir para hacer una autorreflexión y empezar a ver, hay emociones y hay cosas que vos no has descubierto de vos, pero que hay algo que te está deteniendo. Creo que ya es muy, muy, muy tarde cuando tenés una duda existencial. Darte cuenta de esto. Darte cuenta de todo esto. Creo que es importante. Primero, y como siempre le hemos dicho... ¿Pero cómo lo descubrís antes? Si lo ponemos así. No, porque tenés que tener un proceso de autodescubrimiento. Para eso debería ser la adolescencia, para eso debería ser la niñez. Vos cuando ya sos un adulto deberías de conocerte. Y que si hablamos así, a calzón quitado, como decimos aquí en El Salvador, es que ese es uno de los grandes problemas y de las grandes deudas de nuestro sistema educativo. Formal, no formal, cualquier sistema educativo no te forma, bueno, no formar, sino no te ayuda a generar las competencias de autodescubrimiento necesarias para llegar a un momento de adultez. No hablemos de madurez, pero sí de entenderte como ser humano. Sí, porque ahí vienen las preguntas que siempre te vas a dar. ¿Soy feliz? ¿Qué significa el éxito para mí? ¿Por qué es que me siento insatisfecho? Y que esas son preguntas que te vas a hacer a lo largo de la vida. Por ejemplo, yo siempre hablaba mucho con los jóvenes de que, o sea, porque a veces uno se enfatiza mucho en conózcanse, autoevalúense y demás, y siempre se preguntaban para qué les servía. Yo siempre les he dicho que a mí, a lo largo de mi vida, más o menos dependiendo de las situaciones que hemos hablado, siempre hay un momento de crisis. Por ejemplo, terminé la primera maestría y fue como, ¿qué carajo voy a hacer? O sea, ya había cumplido la gran meta de mi vida, según yo, a los 25 años. ¿Qué voy a hacer? Y fue un periodo de descubrimiento sin tener una meta clara y solo vivir como el momento y decir, ok, voy a vivir el momento porque ya viví bajo esta zanahoria que me puse enfrente, que fue la maestría, ok. Ya se terminó la meta. A partir de eso también se acabó esa etapa y fue como, ok, ¿qué vamos a hacer en el siguiente paso? Entonces o estoy haciendo bien mi vida, o estoy desperdiciando el tiempo. Y son dudas que son normales tener a lo largo de tu vida, pero creo que si
si la duda existencial no te lleva a dar pasos de mejora en tu vida, no tienen sentido. Solo fueron crisis que las apagaste, pero que eventualmente van a volver. O que la guardaste nada más, como esta no le hago caso, la dejo ahí tranquila y yo sigo con mi vida. Yo no creo que tanto las puedas guardar. Yo creo que al final te pueden afectar. Sí, ¿sabes? Sí. Es como dejar una película VHS o un video en constante reproducción. Eventualmente te va a joder. Tu cabeza lo puede apagar porque es un sonido repetitivo. Sí. Pero eventualmente te va a joder. Te va a joder y te va a decir como, ¿qué pasó? Y probablemente cuando ya lo volvás a hacer... una mega crisis. Y cuando lo volvás a acabar, la crisis se vuelve muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque no lo resolviste cuando probablemente era muchísimo más fácil. Porque, es que no tuve tiempo. Es que el trabajo me consume. Porque no todas las excusas que nos ponemos que pasan. Para no tomarnos el tiempo de apaciguar o tranquilizar o analizar por qué nos está dando este tipo de crisis. Y nos dejamos llevar por la corriente de las emociones y porque probablemente no querés pelear con tus monstruos. Sí, no querés enfrentarte a vos mismo y al final ser la persona que quieres ser. Y que es una lucha, creo que es de las luchas más complejas de la vida, es enfrentarte a ti mismo. Y que, como te decía hace un rato, no es que a los 18 años lo tengas resuelto, pero si tenés las herramientas, probablemente, por ejemplo, nosotros siempre lo decimos y yo siempre lo digo, llegar a sentirte un adulto pleno, a mí me costó un montón de procesos. Y tuve que ir a hacer un curso clown y meterme en la parte más artística, emocional del clown para decir, hey, pues yo siempre he sido esto. Sí, aceptarte. O sea, cuando de repente pudo haber sido muchísimo más fácil si hubiera tenido estas experiencias 10, 15, 20 años atrás. Y ahí es donde les digo que realmente me parece que es una carencia en nuestros sistemas educativos, incluso de nuestras vidas y de nuestras familias, que no nos enseñan a trabajar en nosotros mismos. Y que cuando suceden estas dudas existenciales, o sea, no sabes salir porque no te conoces ni a vos mismo. Y esperás que el mundo te ayude. O te metes en la corriente de me vale, voy a seguir con mi vida y eventualmente lo voy a resolver. Nunca lo resolves y lo único que se hace es que la bola de nieve crece. ¿A vos cómo lo ves esto? ¿Cómo cuando has tenido crisis, qué has pasado? ¿O qué crisis has tenido? Una gran última crisis que nos quedas. No, ¿qué quieras compartir con la gente de la desescuela? He tenido un montón de crisis. Yo creo que a mí lo que me ha ayudado fue ir a terapia. Porque fue un autodescubrimiento y aceptarme. Eso fue, ¿cómo decir? Aceptar a tu modo. O sea que en este caso vos te sirvió buscar ayuda. Sí, buscar ayuda. Porque lo había negado durante tanto tiempo, lo negué, así como... ¿Sabes? Si te decían, sos enojada, no tenés que ser enojada. Negaba que era enojada. Me enojaba que la gente me dijera que era enojada. Esa fue una parte que ya acepté, dije, soy enojada y ahora yo vivo tranquila con ese ser enojado que puedo llegar a ser. Como cuando dicen a mí, mira, sos amargado. Ajá. Pues es que también un momento en la vida que empezás a ver tanta barrabasada y tonterías que vos decís... Como no voy a ser amargado si la gente me hace amargado, pues. Entonces, parte de eso fue la terapia, a mí me ayudó un montón. Y de la terapia sí fue aprender a un autodescubrimiento diario que hago, que me voy conociendo, voy aceptando y digo, así soy yo y así puedo ir creciendo y vi que yo puedo ir mejorando mis comportamientos. Pero hay que tener cuidado también con el así soy yo. Ajá, pues sí, porque es lo que te digo, ahí fui aprendiendo que puedo mejorar mis comportamientos. Claro, no era como así voy a hacer y que todos me acepten. Así soy yo y así me tienen que hacer. Exactamente, no. Es como, por ejemplo, a mí me pasa, yo soy amargado, pero no significa que voy a ser amargado con todos. 24/7. Solo nivelo mi nivel de amargura, pues. Porque tampoco es que puedas hacer amargo completo. Todos tenemos facetas diferentes. Sí. Entonces vas mejorando. Pues y sí, que de ahí agrego que una de las preguntas que más me incomodaban de joven y que todavía pudiera ser que yo te diga, tengo que pensarla un poco, pero yo creo que ya menos, es cuando te decían,
describite a vos mismo, describite en unas palabras, decime quién sos. Y uno, no, ¿por qué me preguntan eso? Es complicado porque no te conoces. Es que no te conoces. Ajá. O sea, decir, ponele, es que normalmente nosotros es más fácil ver la parte positiva. Y a veces incluso no, más bien, me corrijo, es mucho más fácil ver lo malo que nosotros hacemos que lo positivo, porque así nos preparan. O sea, señalar el error. De verdad que a mí me molesta un montón cuando la gente solo señala tus errores. O sea, por ejemplo, a mí me toca como docente señalar los errores, pero yo siempre hago la aclaración. Usted lo ha hecho bien, solo voy a señalar lo que creo que puede hacer mejor. Todo lo demás, realmente asuma que lo ha hecho bien. Porque no tengo el tiempo de decir, mira, hiciste esto bien y esto mal. O sea, no me funciona así. Entonces creo que es bien importante que veamos el elefante blanco de nuestra habitación y de nuestra propia habitación, no andar buscando la habitación del otro, sino que nosotros tenemos problemas y que de verdad las crisis las van a tener a lo largo de su vida, y creo que es importante tomarse el tiempo para superarlas. Exactamente, porque no va a ser fácil, no es una decisión de sí, ¿no? Sino que hay muchas de las decisiones que sí, en base a crisis las puedes tomar. Unas que, bueno, esto no me afectó, ya no lo quiero repetir, hoy ya no, quiero separarme de esa situación. Pero hay otras que vas a tomar, como decir, voy a estudiar una carrera afuera. Vas a tomarte el tiempo para averiguar cómo lo vas a lograr, qué pasó. Claro. Pero vas a tener un plazo. Ahí cuando decimos que la duda existencial va a llegar de, pero ¿qué también pasa si estoy allá? ¿Qué hago aquí? Pero más bien la duda puede ser en por ejemplo, a vos te ha pasado, a mí me ha pasado. No fuimos aceptados por las universidades. No fui aceptada por la beca, la universidad sí me por aceptó. Eso, pero ahí está el trauma. O sea, tu crisis no es, es que no voy a estudiar allá. Tu crisis empieza desde el punto que empezás a decir, ¿realmente soy bueno para eso? Sí, ¿Por qué estoy buscando una opción de irme afuera? ¿Realmente estoy a la altura? Sí. Y el manejo de ese tipo de crisis viene mucho también de tu expectativa. Porque de verdad, y aquí se los digo, todos queremos estudiar afuera. Pero quienes realmente lo logran por muchas circunstancias, no son la mayoría. Porque, y quitemos a la gente que tiene medios, recursos, para no estar... de esos que salen en el periódico nacional, que todos están estudiando afuera. No voy a decir a dónde, y usted, si ha visto el periódico, ahí sabrá. Y si es gente de afuera, hay una institución que siempre, como parte de su publicidad, pone a toda la gente que va a estudiar afuera. Y es la minoría la que se queda. Entonces, ¿sabes? Es parte de tu... O sea, la crisis empieza desde la perspectiva de que vos decís, sí lo voy a lograr. O sea, que solo tenés un solo camino. Pero de repente, y aquí es donde al punto que yo iba, es que tenés que aprender a tener alternativas de todos estos planes. Incluso en la crisis, es decir, por ejemplo, obviamente, yo quiero estudiar... Yo, por ejemplo, quería estudiar el doctorado afuera. Dadas las circunstancias, por ejemplo, mi perfil no está, porque no he trabajado en la academia como tal. O sea, yo, por ejemplo, no tengo el tiempo, o no he tenido el tiempo asignado para investigar, por ejemplo. Tengo que hacerlo en medio de todas las actividades. Y ya salió el podcast, salió todos estos proyectos que nosotros tenemos educativos, más no académicos. Entonces... Obviamente yo pude haber dicho, el doctorado no es para mí, porque también tengo las mismas crisis que vos tenés, o sea, yo tengo mi proceso de investigación, soy el peor de los estudiantes que puedan tener, o sea, puedo lograr tener el objetivo, pero paso por muchos procesos para llegar a ello. Y siempre me pregunto por si realmente estoy al nivel, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero justamente empieza la crisis desde eso, desde el punto que vos decís, probablemente yo lo quiero lograr, pero si no lo logro, empezás a generar esta nube ya se acabó todo estas nubes de emociones que vos decís, probablemente esto no es para mí, porque no estoy ganando esto, porque aquí, porque allá, y empezás a hacerte un montón de cuestionamientos que no te benefician, porque más bien, no te benefician si los transformás en pensamientos netamente negativos. Si no analizas porque justamente el análisis que les he dicho, esa fue mi conclusión.
tengo que fortalecer mi perfil académico. Y que eso te iba a decir. Y que también estaba en pleno COVID. O sea, sí, aún ahorita hay un montón de procesos que yo dije, lo ideal es empezar aquí. Si ya lo termino, qué bien. Y si no, de verdad que, al menos en estos 6 meses he aprendido un montón. Y también he tenido un montón de crisis, pues, o sea, esto es día a día. Las crisis siempre van a estar, y que yo con eso quiero ir cerrando, que parte de cómo abordarlas, porque siempre van a estar. ¿Cómo la vamos a abordar? ¿Cómo la abordaría? Cabal, como vos dijiste, tenés esa gran duda, porque la gran meta es el doctorado. Y tu duda era, yo no estoy en el perfil soñado o idílico que trae. El idílico que te piden. Para aceptarte. Sobre todo para las becas, entonces, que están muy orientadas, en mi caso particular, y ustedes deberán analizar sus metas a partir de estas figuras ideales. Pues, o sea, hay que ver lo que me faltaba y... Pues, exacto, a esa parte quería llegar. O sea, estaba la gran meta, el doctorado. Vos decís, no estoy en el perfil, ¿cómo abordar esa gran duda? ¿Soy o no soy yo? Agarrar el pequeño paso. ¿Cómo yo llego al paso mayor? ¿Qué necesito para llegar a esa meta? Concentrarte en el paso inmediato antes del paso Y que completo. También, esto también te puede llevar a derivar a otros caminos. Por ejemplo, vos decís, quiero estudiar en el extranjero. Hay gente que desde el pregrado quiere estudiar, ir a la universidad en el extranjero. Yo quería, pero no se dio. Siempre les decía, bueno, probablemente es una buena opción, pero ¿y si no? ¿Por qué no? Te preparas durante tu carrera 5 o 6 años y después una maestría o una especialización afuera te puede servir. Por ejemplo, hay mucha gente que se quiere ir a vivir afuera. ¿Cuál es la mejor opción? Con una especialización, con una maestría, pero... Como les digo y les vengo repitiendo, no a todos nos va, o sea, nuestros sueños no se cumplen solo porque nosotros queremos. Lo soñamos, Esta cantaleta positivista de decir, es que si vos podés creer, o no, pues si vos crees podés, tiene 75-80% de falacia total. Es que ahí es cuando tenemos que decir, no queremos decir, no somos positivos, pero sí entra una parte de razón. Es que vos podés tener el sueño, pero... racionalizar ese sueño en acciones, en actividades. Porque ahí es donde viene la parte de caer en cualquier situación, va a pasar. No podemos negarlo. Y si no pasa, también a buscar alternativas. Es que justamente ese es el problema, ¿sabes? Tenemos muchas crisis porque esperamos que todo funcione. Porque esperamos que todo funcione. Todo sea perfecto. Y tenemos una imagen idílica de nuestra vida. Pero es que la vida no es idílica. Y que eso pasa también en el trabajo. Porque vos puedes decir, lo idealizo, esto va a ser soñado, pero empezar a tener que sacrificarte, desvelarte, estar ahí con gente que no te cae bien y te quedas así como que, y entonces esto era lo que yo quería. Y es que justamente eso. Y es que, ¿sabes? Por ejemplo, a mí me pasó, yo pasé 7, 8 años en oficinas de diseño. Y trabajé y diseñé proyectos. Y hubo un momento que yo dije, bueno, realmente eso quiero en mi vida. Venir de 8 horas de trabajo, cuando eran buenas y no había mucho trabajo y te podías ir temprano, pero realmente eran muchas más horas y no te pagaban más. Y viene la duda de por qué estudié esto, era el sueño de la carrera a llegar al trabajo. Y sabes, y yo justamente lo veo en muchos arquitectos jóvenes y me emociona porque todos nos emocionamos al ver nuestro proyecto construido a nivel de arquitectura, pero después de varios proyectos es como, o sea, esto más parece una droga, porque buscar la misma sensación que quise la primera vez o el primer proyecto, probablemente no sea mi vida. Entonces ahí vino la crisis. Para unos sí y para otros no. Pero es que justamente, y ahí es donde debemos también tener claro que felicidad, éxito, es diferente. Para cada uno es diferente. Entonces, no puedes pedir que siga tu receta al otro. Para mí, en ese momento fue como, probablemente esto no es para mí. O sea, ya viví la experiencia de la arquitectura. Ahí pueden ustedes ver varios proyectos que yo he hecho. Interesante. Fantástico. Tenemos la oportunidad de tener todavía proyectos arquitectónicos y que me permite seguir jugando en la arquitectura, pero más desde que yo sé que es un pivote de mi actividad principal, que es justamente que sí realmente es nuestro sueño, pero que a partir de eso, ¿sabes? Podés orientarte y decir, ok,
¿Qué me hace falta para poder llegar a ese punto? Ajá, ya cuando abordas la crisis en un paso más inmediato, antes de abrumarte con el paso mayor. ¿Cómo llego? Vaya. Y en el camino puede ser que hasta vaya cambiando la meta final. Los planes, y justamente lo hablamos antes de grabar, los planes no tendrían que ser como una flecha, ¿va? Una dirección. Una dirección y ya sabes cómo va, y que el día que llegue vas a estar encantado. Yo los pienso más como un horizonte. Es decir, tenés este margen de dirección y a partir de esa dirección, pues te puedes ir caminando, o sea, y de verdad, y quizás con esto podemos ir terminando. Sí, finalizando, porque esto ya va para el otro episodio. Y con esto podemos ir terminando. Es que, ¿sabes? Al final, justamente, esta dirección te puede llevar a no reducirlo, las crisis, porque siempre las vas a tener. Pero ya pueden ser crisis más puntuales. Y que el miedo no te detenga en ese sentido. O sea, cuando ya es una crisis que ya sentís, eso sí lo puedo abordar. Yo sé cómo llegar a esta pequeña meta para seguir a la meta mayor. Claro, poco a poco, paso a paso. Y creo que, y lo escuchaba y te iba a decir, que yo creo que es importante abrumarse. Pero abrumarse, sentir la emoción del momento. Pero porque luego, va a llegar, no se puede evitar. Claro, pero para luego decir, ok, ¿qué voy a hacer? Sí. ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Qué necesito para llegar o para superar esta crisis? Sí. De repente, si necesitan ayuda de un psicólogo, búsquenla. Si necesitan una plática con amigos, búsquenla. Creo que la gente, para eso creo que también es importante, y podemos hablarlo en otro momento, de cómo hacer amigos o cómo buscar ese tipo de apoyo, pero creo que es importante. Pero creo que aparte de hacer su trabajo, si ya hicieron su trabajo y realmente necesitan ayuda, también búsquenla. Creo que es importante. Exacto. Pero no solo piensen que el mundo los va a ayudar, sino primero deben ayudarse ustedes. Mismos, sí. Las crisis se resuelven primero aquí y si no se superan, pues ahí sí ya el mundo puede echarnos una mano. ¿Con qué quieres terminar vos, Chris? Yo ya había terminado con la parte de cómo abordarlo de pequeñito en pequeñitos. Disculpame, pues. Yo no pensé que era la conclusión, pero está bien. Pues cada uno me dirá las metas que tiene. Así que... Y las crisis que tuvieron, si las han resuelto ya. ¿Cómo las van a ir abordando de poquito en poquito? Si las necesitan abordar. Y si tienen una crisis, abrúmense, pero después respiren, tranquilícense. Hablen con la gente, hablen con su entorno más privado o busquen ayuda. Creo que a lo largo, y con esto iremos terminando el episodio de esta semana, las crisis se pueden superar, pero todo parte de que realmente quieran superarlas y quieran buscar superar este problema que les ha surgido y que a partir de esto pues mejorar como persona. Pues el rebelde no es aquel que no tiene crisis, sino que todo lo contrario. El rebelde y el creativo nace de estas crisis. ¿Por qué? Porque la innovación viene justamente de armar estas piececitas de diferente manera desde una crisis. Y que hay un psicólogo, ahora sí quiero finalizar con algo. Yo sabía. Hay un psicólogo que dice que si no estás teniendo dudas o crisis personales, es porque realmente no te estás lanzando a cosas interesantes o nuevas. O vivís en una burbujita de confort. Exactamente, sí. Entonces, aquí en la desescuela, y aquí en la desescuela y en el podcast de la desescuela, las zonas de confort no nos gustan, así que... O sea, nos gustan, pero sabemos que tenemos que salir de ellas. Ella a mí me estresa, pero yo sé que tengo que salir de ella, porque si no, no me muevo y me siento insatisfecha. Bueno, creo que vamos a despedir a Cristi. Gracias, Cristi, por tu último episodio. Y para todos los demás que sí nos veremos en el siguiente episodio, muchísimas gracias por vernos. Ya saben, la única manera de apoyarnos por el momento es compartir, darle like a nuestro contenido. Si nos escuchan en Spotify, dile a un amigo, mira, hablaron de crisis existenciales, te puede servir. Porque justamente el podcast está pensado, y probablemente no para escucharlo cada 15 días, que nos gustaría, pero son temas tan variados que puede ser, y siempre fue pensado como una biblioteca de aprendizaje de vida. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Para la gente que nos está viendo en YouTube, un saludo. Y para la gente que nos escucha en Spotify o cualquiera de las plataformas de podcast, muchísimas gracias. Fuimos Cristi y Oscar.
en el podcast de la S Escuela. Y nos vemos, gente, los próximos 15 días. Bye, gente. Bye.